Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaremos sobre la omnipotencia de Dios. Pero antes de continuar, les ruego que hagamos una oración a Dios pidiéndole su bondad, su misericordia en el estudio de su palabra, de la Biblia. Bendito Dios, gracias te damos por este día que nos das de vida. Gracias te damos por la oportunidad que nos das de escudriñar, de buscar, de investigar en la Biblia acerca de los atributos tuyos, conociéndote más para amarte con todo nuestro corazón y para servirte con todo nuestro esfuerzo. Así que a ti es toda la gloria, la honra y la alabanza. Te rogamos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que nos bendigas y tu nombre sea así glorificado para siempre. Gracias en Cristo Jesús, nuestro Señor y Dios. Amén. Así que vamos a hablar de la omnipotencia de Dios. La omnipotencia de Dios significa que Dios puede hacer todo lo que Él quiera, sin medida, conforme a los demás atributos de Dios. La omnipotencia de Dios es santa, es buena, es justa, es benigna, y siempre Dios manifiesta todos sus atributos en concordancia, en equilibrio, de tal forma de que Dios es glorificado y su creación es bendecida. Vamos a ver cómo dice el patriarca Job acerca de la omnipotencia de Dios. Lo siguiente: pero una vez que Él, Dios, haya tomado su decisión, ¿quién podrá hacerlo cambiar de parecer? Lo que quiere hacer, lo hace. Dios lo que ha determinado hacer, lo va a hacer. Absolutamente. Él no puede estar encarcelado o enmarcado en un poder ajeno a Él para que pueda desarrollar su voluntad, porque si así fuese, Dios no sería Dios. Dios muy al principio manifestó su nombre a los hombres. El primer nombre que Dios manejó para sí mismo es Elohim, que significa Dios. Y posteriormente Dios le mostró a Moisés y a los hombres otro nombre de Dios que significa yo soy, Yahvé. Yo soy el que soy, o yo seré el que seré, o también se le puede llamar el Eterno. Ese es el segundo nombre de Dios. Y este tercer nombre, todopoderoso, se lo manifestó a Abraham, y es en hebreo El Shaddai, que puede ser también traducido como el todo suficiente, el todo sustentador o el todopoderoso. Y Dios se lo manifestó a Abraham en una situación crítica para la vida de Abraham. Abraham se había casado con una mujer llamada Sarai, que era estéril, y que ya para este entonces Abraham tenía 99 años de edad, él ya no podía tener hijos, y Sara 90, y tampoco ya podía tener hijos. Además de ser estéril, ya ambos eran viejos. Ustedes han de recordar que tiempo atrás, Abraham, según la costumbre de aquellos tiempos, de aquellos lugares, tomó a Agar como su concubina y tuvo un hijo con ella llamado Ismael. De ahí provienen los árabes actuales. Pero más adelante, Abraham por su edad ya no podía tener hijos. Así que cuando Dios le promete que va a tener una descendencia, una prole muy grande, y que de ahí vendrán reyes y naciones, Abraham lo que le pide a Dios es que su hijo, tenido con Agar,
llamado Ismael, sea un hombre fuerte y sano, que viva mucho tiempo. Pero Dios le dice, voy a bendecir a Ismael. De él van a nacer 12 príncipes. Pero mi promesa es con un hijo tuyo, con Sarai. Y a este hijo le pondrás por nombre Isaac. Vamos a ver entonces cómo se desarrolla la historia, cómo Dios da a conocer a Abraham su nombre. Está en Génesis capítulo 18, dice así, 17. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Así que Dios se manifiesta a Abraham como el Dios que puede hacer todas las cosas, que no hay nada, absolutamente nada imposible. Dios sabe que Abraham tiene 99 años y que Sarai tiene 90 y es estéril, pero para Dios no implica ningún problema, ninguna dificultad, ningún esfuerzo. Si Dios lo dice, se cumple. Vamos a ver cómo se desarrolla entonces la historia más adelante. Dice así, Abraham y Sara, ya no es Abraham, ahora es Abraham, y ya no es Sarai, ahora es Sara. Dios les cambió los nombres a estos patriarcas. Ya eran muy ancianos y Sara había dejado de tener sus periodos de menstruación. Ella ya no producía óvulos, ya no era fértil. Si ella no hubiese sido estéril, aún así, con esta condición física, biológica, era imposible que tuviese hijos. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ver el siguiente versículo. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Bueno, esta parte es anterior a la que acabamos de leer. Aquí se le menciona a Sarai, que luego su nombre es cambiado a Sara. Pero el punto es que aquí nos relata que Sarai, o Sara después, era estéril y que no podía tener hijos. Entonces le agregamos que era estéril, le agregamos que ya es una anciana. Sigamos leyendo. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, repetimos nuevamente la historia, yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso, sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Dios ahora promete en su poder una prole, una gran bendición para Abraham y para Sara. Y esta bendición se cumplió. De tal forma de que Abraham enseñó a su hijo Isaac que ahora Dios, Elohim, el Eterno, el yo soy el que soy, ahora es el Shaddai, el Todopoderoso. Sigamos leyendo en la Biblia cómo nos habla acerca de que Dios es un Dios de imposibles. Al final de la historia, Dios le dice a Abraham y también a Sara, ¿existe algo demasiado difícil para el Señor? Es una pregunta retórica, porque la respuesta es no. Dios puede hacer absolutamente todo sin esfuerzo, sin trabajarlo, sin que tenga que evolucionar, por decir así, o que tenga que madurar, o que las circunstancias se puedan dar. Dios simplemente dice y se cumple. Vamos a ver cómo Jeremías, el profeta, que se le llama el profeta llorón, dice de Dios lo siguiente: yo soy el Señor, Dios de todos los pueblos del mundo. ¿Hay algo demasiado difícil para mí? Dios le mostró a Jeremías que Él gobierna todos
todas las naciones, todos los gobiernos. Dios tiene control absolutamente de todo lo que pasa en la historia humana. Y si Dios levanta una nación contra Israel, que así ocurrió, es porque Dios así lo determinó. Y no hay absolutamente nada difícil para Dios. Posteriormente, a Jeremías se le enseñó que esa nación poderosa, llamada Babilonia, también pasaría por un juicio de parte de Dios por haber maltratado al pueblo de Israel. Sigamos pues con nuestro estudio acerca de la omnipotencia de Dios. Dice de esta manera, en Efesios, Pablo dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios. Vean qué dice. Quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar. Y termina diciendo, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Cuando nosotros le pedimos a Dios su bendición, Dios nos da mucho más de lo que nosotros pedimos o de lo que podemos imaginar. En su gran poder, Dios nos bendice. Así que tú y yo tenemos la gran bendición de Dios, de que Él escucha nuestras oraciones. Y si oramos conforme a sus mandamientos, ahora ya aprendimos, ¿verdad?, que esa es la voluntad de Dios, la voluntad revelada son sus mandamientos. Así que si pedimos conforme a su mandamiento, de acuerdo a su voluntad revelada, Dios nos va a bendecir. Dios va a contestar a esa petición con un sí. Dios es todopoderoso y no le causa ningún esfuerzo en hacer lo que Él quiera. Vamos a leer cómo en la Biblia nos dice también a través de un ángel que para Dios no hay nada imposible. El ángel Gabriel fue mandado de parte de Dios a María, la que va a ser la madre del Salvador, del Señor Jesucristo. El ángel Gabriel se le aparece a María y le dice que es enviado el ángel Gabriel de parte de Dios para darle la noticia de que es bienaventurada, muy feliz, porque Dios va a cubrirla con su Santo Espíritu, con su gran poder, y engendrará un hijo santo, que será llamado el Hijo de Dios, Jesucristo. María dice, ¿y esto cómo va a ser? Pues yo soy virgen. Y el ángel le dice, Dios te cubrirá con su gran poder. Así que bueno, pues, Gabriel le dice que no hay absolutamente nada imposible para Dios. Y también le informa, y como una prueba de que la palabra de Dios se cumplirá, le dice, tu prima Elizabeth ya está embarazada. Una mujer vieja y estéril. Dios hizo que quedase embarazada. Vamos a leerlo como está en la Biblia, así escrito. Pues nada es imposible para Dios, dice el ángel Gabriel. Nada es imposible para Dios. Si Dios así lo quiere, así lo hace. Y no tiene que dar razón a nadie de por qué hace esto o aquello. Vamos a seguir leyendo en la Biblia cómo Dios nos explica lo siguiente. En Mateo 3:9 dice, Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Este texto es una palabra dicha por Juan el Bautista. En un momento dado, Juan el Bautista está predicando el arrepentimiento de los pecados, invita a la gente a que deje su maldad,
a que se vuelva a Dios y se bauticen como una señal de que se están arrepintiendo de sus pecados. Pero había gente que creía que con tan solamente ser hijos de Abraham, judíos, era más que suficiente para que Dios los salvara, Dios los perdonara, Dios los tomara en cuenta, para que Dios hiciera caso omiso de su pecado. Y Juan les dijo, no, ustedes tienen que arrepentirse de sus pecados, volverse a Dios, cambiar de actitud. Les recuerdo que una palabra griega que se utiliza en el Nuevo Testamento, metanoia, significa que yo voy hacia una dirección y cambio el rumbo y camino en la dirección opuesta, contraria. Ese es el arrepentimiento. Dice la Biblia, el que robaba, ya no robe más, sino que trabaje. Y entonces Juan les explica al pueblo, a los fariseos, a los escribas, que no era suficiente ser hijos de Abraham. Y entonces da esta palabra: Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Dios es tan poderoso que si Él quiere, de las piedras comunes y corrientes, Dios puede crear a una persona. Ya lo había hecho anteriormente en el huerto del Edén. Dios tomó barro y creó a Adán. Así que Dios puede tomar una piedra y crear a un ser humano. Pero es más, Dios puede hacer un ser humano sin necesidad de una piedra o del barro. Querido amigo, Dios puede hacer lo imposible. Ese es el punto que te quiero compartir el día de hoy. Así que vamos a seguir leyendo en la Biblia cómo Dios nos muestra en su palabra lo siguiente. Cuando el Señor Jesucristo estaba explicándole a la gente acerca de las buenas noticias, también se presentó como Dios, tanto como Salvador, pero también como Dios. Y como Dios es un Dios todopoderoso. Llegado el momento, llevan unas personas a un paralítico en una camilla. Y cuando el Señor Jesús ve la fe de los amigos del enfermo, le dirige una palabra al enfermo y le dice: hijo, levántate y anda. Pero la gente religiosa que estaba ahí pensaron: ¿cómo es posible que este hombre diga una herejía? Porque nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. Y ahí estamos de acuerdo en ese punto. Nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. Pero lo que ellos ignoraban es que Jesucristo es Dios. Así que el Señor Jesús les preguntó: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O levántate y anda? Para el Señor Jesús era lo mismo decir: tus pecados te son perdonados, o levántate y camina. El mismo esfuerzo, entre comillas, esfuerzo. Así que Jesús dijo: para que sepan que el Hijo del Hombre, que Jesucristo, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, es Dios. Entonces se dirige al paralítico y le dice: levántate, toma tu lecho, toma tu camilla y anda. Y así ocurrió. Así que la gente se maravillaba de que Dios estaba visitándoles, bendiciéndoles, llamándoles a un arrepentimiento, a un cambio de vida, para disfrutar una relación nueva, extraordinaria con Dios, un Dios todopoderoso. Vamos a ver que Dios
Él no puede hacer algunas cosas. Hay algunas cosas que Dios no las puede hacer porque conforme a sus atributos es imposible que Dios lo haga. Por ejemplo, Dios no puede mentir. Así lo vemos nosotros en esta porción de la Biblia. Dice así: esta verdad les da la confianza, dice Pablo, de que tienen la vida eterna. ¿Qué verdad? Pues el Evangelio. El Evangelio nos da confianza de que tenemos la vida eterna. ¿Y qué es Evangelio? Evangelio son las buenas noticias de que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, llevando Él en su cuerpo sobre el madero nuestros pecados. Nosotros le transferimos a Él nuestras iniquidades, nuestros pecados, y Él nos transfiere su justicia. Así que bueno, Pablo dice que esta verdad, que este Evangelio, sí, nos ha sido dado y que esto nos da vida eterna, y después añade, esta vida eterna, la cual Dios, quien no miente, Dios no miente, prometió esta vida antes de que comenzara el mundo. Esta vida eterna, esta salvación, esta gran bendición, Dios ya la había planeado desde antes de que Él hiciera la creación. Y esta bendición, esta salvación, esta vida eterna, te la está dando a ti y a mí. Y Dios no miente. Dios, si tú has creído en Jesucristo como tu Salvador, único y suficiente Salvador, le has dejado a Él tus cargas, tus pecados, has creído que murió en la cruz del Calvario por ese motivo, y que Dios le resucitó de entre los muertos al tercer día, y que ahora está sentado a la diestra de la majestad, a la diestra de Dios, intercediendo por ti, y que pronto vendrá por su santa iglesia para que estemos con Él toda la eternidad sin separarnos. Si crees esto, entonces tú tienes la vida eterna, que Dios te la da, y Dios no miente. Dios no miente y te la da. Entonces, hay cosas que Dios no puede hacer, y una de esas es que Él no miente. Otra de las cosas que Dios no puede hacer es ser infiel. Veamos el siguiente versículo, cómo nos dice que Jesucristo es fiel. Dice, enseñan a los nuevos discípulos, disculpen, aquí habla acerca de que Jesús siempre está con nosotros, nunca nos deja, significa que Él es fiel a su promesa, a su palabra. Veamos, enseñan a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Sigamos leyendo. Y tengan por seguro esto no se les olvide, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Jesús dijo una palabra: yo estaré con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Esa es la fidelidad de Jesucristo, que no puede dejarla a un lado. La fidelidad de Dios siempre se cumple, porque es parte de sus atributos. Así que Dios no puede ser infiel. Otra de las cosas que vamos a hablar nosotros es que el poder de Dios es manifestado o es descrito en la Biblia. Casi todas las páginas de la Biblia tienen mención al poder de Dios. Y vamos a leer nosotros en la siguiente cita de Hebreos 13:5, que dice: Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Dios en Hebreos dice que Él jamás nos va a abandonar, que Él jamás nos va a fallar. Él ha prometido esto y Él es fiel y lo cumplirá. Bueno, vamos a hablar acerca de que en la Biblia se nos menciona en el Salmo 33 cómo Dios manifiesta su poder. Este es uno de muchos salmos que habla acerca del poder de Dios. Lo vamos a ir leyendo con calma y tratando de explicar los siguientes versos. Dice así: el Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Él nada más habló. No necesitó un esfuerzo
vamos a decirlo así, como decimos nosotros, sobrehumano, un esfuerzo sobre Dios para crear las Pléyades, para crear las constelaciones, para crear los soles y las lunas. Dios solamente habló y creó absolutamente todas las estrellas del cielo. Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. Le asignó los límites al mar. Le dijo, hasta aquí llegan tus olas y no pasarás. Y hasta ahí llegan las olas. Además, dice que encerró al mar. Dice, y encerró los océanos en enormes depósitos. Pues cuando habló, simplemente con hablar, Dios le dijo al mar, hasta aquí llegan tus olas. Habló y encerró a los océanos en sus depósitos. No le ocasionó esfuerzo alguno. El mundo comenzó a existir cuando Él habló. Apareció por orden del Señor. Cuando Él ordenó, cuando Él habló, el mundo empezó a existir. Así que Dios simplemente con hablar, Él hace lo inimaginable. Pero vayamos más adelante. Dios no nada más exhibe su poder en la creación, sino exhibe su poder en la historia humana, en el gobierno humano, en el gobierno de las naciones. Así lo dice su bendita palabra. El Señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas sus intrigas. Si hay una nación que está pensando en hacerle la guerra a otra nación y Dios no lo permite, esa nación no va a poder hacerle la guerra a la otra. Me recuerdo que hubo una época en que España era la reina de los mares y España tenía una armada que se le llamaba Invencible. Esto allá por los años de 1700. Y entonces quiso atacar a Inglaterra. Pero Dios no permitió que la armada Invencible ganara la guerra. Y Dios mandó una tormenta increíble, única, que según los anales de la historia, pocas veces se ha repetido. Y la armada Invencible fracasó. Los barcos se hundieron y pudo estar Inglaterra a salvo. Dios tiene un control de la historia humana. Cuando Hitler manda a uno de sus ejércitos, no recuerdo, creo que es el séptimo ejército, lo manda a Rusia, a Moscú, no pudieron avanzar los alemanes y tomar la ciudad de Moscú, porque hubo un invierno muy cruel. En ese año hubo un invierno que hizo morir a muchísimos alemanes y no pudieron tomar la ciudad de Moscú. Así que Dios tiene un control y cuando Dios no quiere algo, no ocurre. Y si Dios quiere algo, como actualmente con lo del coronavirus, Dios permite el coronavirus, está el coronavirus afectando no nada más la salud, sino también la economía de los pueblos. Pero Dios tiene siempre un propósito. Sigamos leyendo como dice en este salmo. Pero los planes del Señor se mantienen, porque tiene un propósito que va a llevar a bendición de más gentes si se lleva a cabo que si no se llevara a cabo. Y además le da gloria a Dios. Pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sigamos leyendo. Sus propósitos nunca serán frustrados. El ejército mejor equipado no puede salvar a un rey. Ni el caballo, ni una gran fuerza es suficiente para salvar a un guerrero.
No confíes, dice Dios, en tu caballo de guerra para obtener la victoria. Por mucha fuerza que tenga, no te puede salvar. Pero el Señor vela por los que le temen. Lo que yo les comentaba. En la Segunda Guerra Mundial hubo muchas situaciones difíciles y complicadas, pues era una guerra muy grande, y pueblos enteros oraban a Dios para que el ejército alemán no siguiera su camino de victoria. Y Dios contestó las oraciones. Así que el Señor vela por los que le temen, aquellos que confían en su amor inagotable. Los rescata de la muerte y los mantiene con vida en tiempos de hambre. Y yo diría aquí, en tiempos del coronavirus. Dios nos va a mantener en tiempos difíciles del coronavirus con salud, con trabajo. Dios nos va a ayudar. Si tú le pides a Dios su protección, Él te va a bendecir. Su omnipotencia estará contigo, cumpliendo sus propósitos. Y si en un momento dado tu situación es crítica, Dios está contigo. La Biblia dice que es mejor tener un bocado de pan y estar en paz que una habitación espaciosa y con problemas. Sigamos leyendo como el Salmo 33 nos dice sobre la omnipotencia de Dios. Nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Dios está con nosotros y por nosotros y en nosotros. Bendito es el Señor. Vamos a continuar leyendo que Dios en su bondad manifiesta que es un Dios poderoso y que Él tiene un control del mundo espiritual también. Dios ha creado un mundo espiritual y Dios creó santos ángeles. Una tercera parte de estos se rebelaron contra Dios y Dios los tiene guardados para el día del juicio, así como hará un juicio contra el ser humano que no acepta la bondad de Dios a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Vamos a ver cómo dice en este versículo de la Biblia lo siguiente: pues Dios no perdonó ni siquiera a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, dentro de fosas tenebrosas, donde están encerrados hasta el día del juicio. Así que Dios Todopoderoso, al ver la rebelión de Satanás y sus huestes, Él ordenó sin esfuerzo alguno, y fueron estos ángeles caídos depositados en fosas tenebrosas para el día del juicio. Cuando Dios permite que Satanás toque a alguno de sus hijos, es porque tiene un propósito muy grande, de gran alegría, de gran bendición para esa persona. Recuerden cómo Job, un hombre santo, un hombre que buscaba de Dios, un hombre que amaba a Dios, un hombre que siempre estaba al pendiente de cumplir los mandamientos de Dios y de tener una relación estrecha de amigos con Dios, fue tocado por Satanás, perdiendo a su familia, sus propiedades y su salud. Sin embargo, Dios lo restauró después de un tiempo, porque ciertamente Job no había hecho ninguna injusticia. Sin embargo, Dios le quería mostrar su poder y su gracia, y todavía pulirlo como oro refinado.
Y como la plata tiene que meterse a un horno, así también la persona de Job. Pero Job es un ejemplo de lo que a ti y a mí nos puede acontecer. Dios puede permitir que la adversidad toque nuestra puerta. Dios puede permitir que el enemigo, el adversario de Dios, Satanás, el diablo, nos hiera. Pero Dios siempre está con nosotros. Sigamos con el tema. Dios tiene pues en cautiverio a estos ángeles. Y en el futuro Dios levantará a las personas que no aceptaron el amor y la gracia de Dios. Así lo dice. Vamos a ver su poder manifestado en el juicio eterno, en el juicio divino. Dice, y vi un gran trono blanco. Dice Juan, que él fue llevado en espíritu a ver lo que acontecería en su futuro y todavía en el nuestro. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, a Dios, Jesucristo. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. La tierra y los cielos huyeron de la presencia de Dios, de Jesucristo, por su gran poder. Y sigamos leyendo. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En el juicio eterno se van a abrir los libros y toda la humanidad, pequeños se refiere a aquellos que tienen poco poder, tenían poco poder, y los grandes, hombres y mujeres, ricos y pobres, de la nobleza y plebeyos, todos van a estar delante, parados ante Dios, para el juicio eterno, el juicio divino. Y los libros se van a abrir, y de acuerdo a lo que está escrito, serán juzgados. El cristiano no pasará por esto, porque todas sus maldades Jesucristo ya pagó en la cruz por esos pecados. Y para Dios es como si nunca hubiésemos pecado. Ahora nos ha dado la justicia de Jesucristo. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y ahí nuestro nombre está escrito. Y cuando digan mi nombre, tu nombre, levantaremos la mano y estaremos gozosos porque estaremos con Dios para siempre. No nos ocultaremos avergonzados, sino que caeremos de rodillas dándole gloria a Dios, gracias a Dios, bendiciendo su nombre. No esperemos pues a ese momento. A partir de hoy, hagámoslo, cantemos, porque Dios es todopoderoso. Dios en Crónicas nos dice lo siguiente en el libro de Crónicas. Vamos a alegrarnos. Veamos cómo todo el poder de Dios es manifestado en esta parte de la Biblia. Y alegrémonos así. Dice, que toda la tierra cante al Señor. Toda la tierra que canta al Señor. ¿Por qué? Por lo siguiente, cada día anuncien las buenas noticias de que Él salva. Por eso la tierra tiene que cantar. Por eso tú y yo tenemos que cantar. Porque Él salva. Él a través de Jesucristo perdona toda iniquidad, todo pecado de cualquier persona. Esa persona que trabaja para el narco, esa persona que ha ocasionado la muerte de inocentes, esa persona que está envenenando a jóvenes, esa persona, si se arrepiente, tiene el completo y total perdón de Dios. Y por eso la tierra tiene que cantar, porque Dios viene
a salvarnos, a ti y a mí. Sigamos leyendo. Cada día anuncien las buenas noticias de que Él salva y publiquen sus gloriosas obras entre las naciones. El siguiente verso dice: cuéntenles a todos, las cosas asombrosas que Él hace. ¿Cuáles son las cosas asombrosas? Su poder. Él saca las nubes y derrama vida. El agua es vida para que se produzca hierba y los animales tengan su sustento. Y tú y yo también. Sigamos leyendo. Grande es el Señor. Es el más digno de alabanza. El único. A Él hay que temer. Recuerden que temer significa tenerle a Dios un respeto profundo, y por ese respeto y ese amor nosotros no buscaremos la ocasión de pecar. Tendremos miedo de pecar porque lo vamos a ofender en su santidad. Ese es el temor, el miedo de ofender a Dios, de faltarle el respeto, porque Él está con nosotros. Sus ojos nos ven a cada instante y conoce nuestro corazón. Sigamos leyendo. A Él hay que temer por sobre todos los dioses, porque los otros dioses son nada, son ídolos, no existen. Los dioses de las otras naciones no son más que ídolos, pero el Señor hizo los cielos. ¡Qué comparación! Los ídolos son nada. Es lo que significa ídolo, nada. Pero el Señor, que es Dios verdadero, hizo los cielos. ¡Qué contraste tan más maravilloso! Sigamos leyendo. Honor y majestad los rodean. Fuerza, poder y gozo llenan su morada. El lugar donde Dios está es un lugar santo, un lugar sublime, un lugar lleno de alegría, de gozo, un lugar lleno de fuerza, de poder. Oh, naciones del mundo, reconozcan al Señor. Reconozcan que el Señor es fuerte, todopoderoso y glorioso. Denle al Señor la gloria que merece. Es el único que la merece. Démosle gloria, tú y yo, por ese gran poder que es manifestado día a día. Él saca su sol, saca su luna, da vida, abundancia. Bendito es el Señor. Denle al Señor, denle al Señor la gloria que merece. Lleven ofrendas y entren en su presencia. Adoren al Señor en todo su santo esplendor, en toda su santa majestad, en toda su santa gloria. Adoremos al Señor. Adoren al Señor en todo su santo esplendor. Que toda la tierra tiemble delante de Él. El mundo permanece firme y no puede ser sacudido. Que los cielos se alegren y la tierra se goce. Digan a todas las naciones que el Señor reina. Alegrémonos. Dios está sentado en su santo trono, reinando en plena soberanía y todo poder, toda omnipotencia. El Shaddai está con nosotros. Él nos sustenta, Él nos bendice. Alegrémonos, gocémonos. Es tiempo, pues, de levantar las manos y cantar y bailar festejando que Dios está con nosotros. Está en ti y está en mí. Él está gobernando en este mundo donde hay problemas económicos, donde hay problemas de salud, donde hay injusticia, donde hay maldad. Dios está gobernando y permite algunas cosas para el bien de muchos y la gloria de su nombre. Amigo mío, ven a Jesús. Hoy es el día de salvación.
Hoy es el día de victoria para ti y para mí. Estando en Cristo, no podemos temer, porque Él prometió que estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Bendito es el Señor. Gracias. Vamos a hacer una oración a Dios pidiéndole que este estudio te bendiga, me bendiga y compártelo con tus amigos. Señor Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús, porque tú reinas, porque tú eres un Dios soberano, un Dios autosuficiente, un Dios todopoderoso. Bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Te invitamos para que nos acompañes todos los días a orar a Dios de 6 a 6:30 de la tarde, para rogarle que esta situación del coronavirus sea para la gloria de su nombre y bendición de mucho pueblo. Que la gente se convierta a Él, que la gente busque de Dios. Aquellos que ya son cristianos, que busquen el rostro de Dios, y los que no son cristianos vengan a los pies de Jesús y sean nacidos de nuevo para la gloria de Dios. También búscanos en Facebook y en YouTube, Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Mi teléfono 7711-7291-45 está a tu disposición. Síguenos en los horarios de los viernes a las 7, los 7 de la noche, domingos a las 12 del día y miércoles a las 7 de la noche. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Suscríbete y ve los otros videos que hemos puesto a tu disposición. Gracias. Nos vemos.